Buenos días, chicos. Siguiendo con los vídeos explicativos de repaso de lengua, hoy vamos a analizar lo que es el complemento directo. Pero antes vamos a recordar lo que era una oración y sus partes principales, ¿de acuerdo? La oración. La oración ya sabéis que es un conjunto de palabras con sentido, ¿vale? Y que tienen al menos un verbo conjugado. Hay oraciones que tienen más de un verbo, que son las oraciones compuestas, pero no las vamos a ver este año, sino el próximo año. Nos vamos a centrar hoy solamente en la oración simple, que es la que tiene un verbo conjugado, ¿de acuerdo? Y el verbo ya sabemos que es la parte más importante de la oración. ¿Por qué decimos esto? Porque un verbo conjugado por sí solo ya puede formar una oración. Si yo digo la palabra ven, que es un verbo conjugado del verbo venir, ya eso por sí solo es una oración. Con sujeto tácito, que sería tú, ¿vale? Tiene sujeto y predicado. Eso ya por sí solo forma una oración. Vamos a recordar cómo se averiguaba cuál era el sujeto y el predicado de la oración. Vamos a escribir una oración que sería, por ejemplo, el cocinero prepara una sopa. Lo primero que tenemos que buscar es el verbo, como sabéis, prepara, del verbo preparar. Este es el núcleo de la oración. Y preguntamos al verbo ¿quién? ¿Quién prepara una sopa? El cocinero. Por lo tanto, el cocinero es el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Esta sería la forma más simple de estructurar una oración, pero ya sabemos también que una oración tiene más parte interna dentro del predicado, ¿vale? Por ejemplo, dependiendo de si el verbo es copulativo o predicativo, también tendrá un atributo. Vamos a recordar lo que son los verbos copulativos. Los verbos copulativos son tres. Verbos copulativos. Son los verbos ser, estar y parecer. Todo lo demás son verbos predicativos. También sabemos que a los verbos copulativos siempre les sigue un atributo. La palabra atributo significa una característica del sujeto. Por ejemplo, el árbol es enorme. Verbo es, sujeto, el árbol, predicado nominal, porque el verbo es copulativo, predicado nominal es enorme. En este caso, ¿cómo es el árbol? Enorme. Enorme sería un atributo. En el caso de estar, el árbol está dañado. Verbo estar, árbol, sujeto, está dañado, predicado, dañado sería atributo. O parecer, el árbol parece una nube. Verbo, parece, sujeto el árbol, y todo lo que no es sujeto es predicado, y una nube sería el atributo. Esto ya lo sabíamos y no tiene mayor dificultad. Bien, pues vamos a ver ahora lo que es el complemento directo. Es una parte de la oración que solo tienen algunos verbos, los verbos predicativos y no todos, como veremos ahora. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que son los verbos. Tenemos por un lado los copulativos, que son ser, estar y parecer. Y por el otro lado los predicativos, que son todo lo demás. Dentro de todos los demás verbos hay dos tipos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Y hoy nos vamos a fijar en los transitivos solamente. Los transitivos son los que tienen complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? Muy fácil, ahora lo vamos a ver. El complemento directo es aquella persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo.
Esto que parece muy difícil en realidad es muy fácil. Solamente hay que preguntarle al verbo. Vamos a poner un ejemplo. El mismo de antes. El cocinero prepara una sopa. ¿Vale? Vamos al verbo. Verbo predicativo, núcleo de la oración, prepara. Preguntamos, ¿quién? Si preguntamos quién, la respuesta va a ser siempre el sujeto. ¿Quién prepara una sopa? El cocinero, sujeto. Para averiguar qué es el complemento directo, lo que hay que preguntar es ¿qué? ¿Qué prepara el cocinero? ¿Qué prepara? Una sopa. Pues una sopa sería el complemento directo. ¿Vale? Esto sería el predicado verbal. Como veis, no tiene mucha dificultad. Vamos a seguir poniendo algunos ejemplos más, ¿vale? Alicia veía la ciudad desde el avión. Para analizar esta oración, nos vamos como siempre, ya sabemos, al verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Veía. Núcleo de la oración. Pregunta. ¿Quién? ¿Quién veía la ciudad desde el avión? Alicia. Por lo tanto, Alicia es el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y dentro del predicado, verbal. Y dentro del predicado vamos a preguntar ¿qué? Pues la respuesta a ¿qué veía Alicia desde el avión? ¿Cuál es? La ciudad. Pues la ciudad es el complemento directo. Muy fácil, ¿no? Bien. ¿Por qué esto es el complemento directo? ¿Por qué este verbo ver tiene complemento directo? Porque es un verbo transitivo. Los verbos transitivos tienen complemento directo. Los verbos intransitivos no tienen complemento directo. Ejemplo de verbo intransitivo. Reír. Alicia reía. El verbo es reía, núcleo de la oración. ¿Quién reía? Alicia. Sujeto, predicado verbal. Pero aquí no cabe preguntar qué reía Alicia. No se ríe nada, simplemente se ríe. O Alicia suspiró. Igualmente, núcleo, sujeto, predicado, Alicia suspiró. ¿Quién suspiró? Alicia. Pero ¿qué suspiró? Tampoco tiene sentido. Por lo tanto, suspirar es un verbo intransitivo. Nosotros nos vamos a centrar en los verbos transitivos, los que tienen complemento directo, los que responden a la pregunta ¿qué? Vamos a poner más ejemplos. ¿Cómo se analiza esto? Pues vamos a ver. Tengo un enorme resfriado, ya sabemos que lo primero que hay que buscar es el verbo. Voy a ponerlo en otro color, verbo. Tengo, núcleo de la oración. ¿Quién tiene un enorme resfriado? Yo, por lo tanto, yo sería el sujeto. En este caso, sujeto tácito. Sujeto tácito. Todo lo que no es sujeto es predicado. Predicado verbal. Y ahora la pregunta para saber cuál es el complemento directo es ¿qué? ¿Qué tengo yo? Pues un enorme resfriado. Esto sería el complemento directo. Muy fácil. Mi tía me regaló un par de libros. Verbo, regaló. Núcleo de la oración. ¿Quién me regaló un par de libros? Mi tía, sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. ¿Qué me regaló mi tía? Un par de libros. Complemento directo. El viento mueve las hojas. Verbo, mueve. ¿Quién mueve las hojas? El viento. ¿Quién? Todo lo que no es sujeto es predicado, verbal. Y ahora, ¿qué mueve el viento? Las hojas. Por lo tanto, las hojas, complemento directo. Como veis, es bastante fácil. Bastante fácil. Simplemente hay que tener muy clara la pregunta ¿quién? Y recordad que es quién, no a quién ni para quién. ¿Vale? Y para el complemento directo, ¿qué? La pregunta ¿quién? Nos da como respuesta el sujeto. Y la pregunta ¿qué? Nos da como respuesta el complemento directo. Y si observamos, los complementos directos suelen ser también
un grupo nominal con su núcleo, su determinante y su complemento. Núcleo, determinante, complemento. Núcleo y determinante, en este caso sin complemento. ¿Vale? Otra cosa que tenéis que tener muy clara es que el complemento directo de la oración se puede sustituir por lo, o los, o las, o la. ¿Vale? Ejemplo. Tengo un enorme resfriado. Lo tengo. Mi tía me regaló un par de libros. Mi tía me los regaló. Y el viento mueve las hojas. El viento las mueve. En este caso, esto es un pronombre, no es un artículo. ¿Vale? Y también es el complemento directo. ¿Vale? Un ejemplo. Vamos a analizar la segunda oración. ¿Vale? Verbo. Hice. Vamos a poner en rojo. Hice. Núcleo de la oración. ¿Quién lo hizo ayer por la tarde? ¿Quién? Yo. Yo. Sujeto tácito. Todo lo que no es sujeto es predicado verbal. Predicado verbal en este caso porque el verbo hacer es predicativo, ya lo sabéis. Si fuera ser, estar o parecer sería predicado nominal. ¿Qué hice ayer por la tarde? En este caso no aparece el grupo nominal el trabajo, pero sí aparece el pronombre que lo sustituye, que es lo. Por lo tanto, lo hice. Este sería el complemento directo. ¿Vale? Esto puede ser más complicado. Simplemente aquí aparece lo porque en la frase anterior aparece el complemento directo. Y aquí, para no repetirlo, pues también podríamos haber dicho sí. Ayer por la tarde hice el trabajo, pero aquí se ha sustituido por lo. De forma que su cometido en la oración es el mismo, es el de complemento directo. O en el ejemplo, regaste las flores. No las regaré luego. Verbo regaré, del verbo regar. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito, predicado verbal. Y aquí las, que sustituye a las flores, sería el complemento directo. Bien, creo que no tiene mayor dificultad. Para cualquier duda, podéis dejar comentarios en la entrada al blog de este mismo vídeo. ¿Vale? Gracias. Errar es humano y rectificar de sabio. Yo soy humano y aunque no soy sabio, quiero rectificar algo que he dicho antes y que si habéis estado atento seguramente os habéis dado cuenta. Es un pequeño fallo que he cometido en la oración. Tengo un enorme resfriado. ¿Vale? He dicho que el complemento directo de esta oración, un enorme resfriado, he dicho que el complemento directo era a su vez un grupo nominal, ¿vale? Con su núcleo. Había puesto enorme como núcleo cuando enorme es un adjetivo, por lo tanto, enorme es un complemento y su determinante, ¿vale? Un enorme resfriado. Resfriado es el núcleo porque es un sustantivo, complemento es enorme y un, que es un artículo, es el determinante.